Buenas noches con cada uno de ustedes, estimados amigos. Ya estamos aquí para empezar nuestro curso de Quechua. Lintuta, Analí, Ángel, Allintuta Betty, yachachi. Alintuta, Alintuta. Allintuta yachachiq. Alintuta, sabon con Gitis Urachu. Allintuta yachachi. Alintuta. Y ya estamos aquí para empezar la clase de hoy día, ¿ya? En mi zona está lloviendo como nunca. Ya. Empezamos entonces la clase del día de hoy. Hoy día vamos a trabajar un tema muy interesante que estábamos viendo estos días. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Es el verbo tener en quechua. Pero si nos preguntamos esto, ¿qué es el verbo tener o cómo se trabaja en el quechua? Bueno, lo he denominado como el caso de un verbo irregular, ¿ya? Ahora vamos a ver. Se ve mi pantalla, ¿verdad? De Kunchmanacho. Ya, excelente. De Kukushan. Ya, muy bien. Allintuta Entonces, estimados amigos, cuando nosotros hablamos del verbo tener, estamos hablando de una forma muy fuera de lo común, ¿ya? Hasta esta clase hemos estado viendo lo siguiente. Por ejemplo, cada uno de los casos de las conjugaciones, recuerden eso, en cada uno de los casos de la conjugación, ¿qué pasaba, estimados amigos? En este caso, cuando nosotros conjugábamos cualquier verbo, solo teníamos una terminación. ¿Y cuál era esa terminación que utilizábamos? Era la terminación inqui, ni, todo lo que son los sufijos verbales, ¿ya? Pero en este caso, estimados amigos, ¿ya? Cambia esta estructura normal que nosotros utilizábamos cuando queremos un poco más conocer lo que es el verbo tener, ¿ya? Entonces veamos, mira, conjugación del verbo, ponemos aquí, a ver, tener, entre comillas. Entonces, ¿qué va a pasar aquí, estimados amigos? Cuando uno quiere conjugar este verbo, no se va a encontrar con la misma estructura, sino la estructura va a ser distinta, única, y vas a tener que pensar un poquito más. Y no dice lo siguiente: si nosotros queremos conjugar correctamente el verbo tener, dice que nosotros vamos a utilizar dos recursos. Primer sufijo, que viene a ser el yug, y el segundo es la conjugación, ¿ya de qué? Conjugación del verbo, ¿de qué verbo? ¿Ya? Del verbo ser. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos pide, estimados amigos. Cuando yo quiero conjugar el verbo tener, dos recursos. El yo más la conjugación del verbo ser. Ahora, ¿cómo es este caso, profesor? Mira, fíjate, el verbo ser. El verbo ser es el verbo kai. Y cuando yo quiero conjugar, digo, pues, cani, canki, can, canchik. ¿Qué más? Canquichic. Y, y el último, canco. ¿Ya? Canco. Y aquí falta uno, ¿eh? Caico. Fíjate, este grupito de sufijos es propio del verbo o es la conjugación del verbo ser. Entonces, mira, fíjate, ¿cuáles son los recursos que he utilizado? He utilizado el ni, he utilizado el inki, he utilizado la n, hemos utilizado el inchik, ico, ¿qué más somos? Inkichik, inco. Esta sí es una conjugación normal, el más utilizado. Pero esto ya no será, pues, cuando yo quiero conjugar el verbo tener, ¿ya?
Entonces, ¿cuál es la diferencia o qué es lo que debo tener en cuenta si yo quiero conjugar el verbo tener? Entonces, por ejemplo, yo tengo, ¿ya? ¿Cómo diríamos en el quechua? ¿Sí? Y yo les digo, oye, dime yo tengo en primera persona. Tú tienes, ¿cómo se diría? Tú tienes. Ah, fíjate esto. Tú tienes. Y manikumata, Jesús. Ella tiene. O sea, literalmente no vamos a encontrar una traducción así, eh, palabra por palabra al quechua. Entonces, para eso hay una clave importante. Aquí está. Para la conjugar debemos tener primero, mira, vamos a poner ya. Primero, para el yo, colocamos, ¿ya? Este sufijo yo, el sufijo, se coloca aquí en el sufijo yo que estamos utilizando aquí arriba. ¿A dónde se va a colocar? ¿Ya? Se acopla aquí en, estimados amigos. Se va a acoplar al elemento que poseemos. O sea, esa es la primera norma. Por ejemplo, dice, primera norma, uno, ¿ya? El sufijo yo se acopla al elemento que poseemos. Y en el segundo paso, ¿qué hacemos? ¿Ya? Completar la conjugación, ¿ya? Para completar la conjugación, ¿qué va a pasar? ¿Qué debemos hacer? Debemos utilizar ¿qué cosa vamos a utilizar? La conjugación del verbo ser. Si no me han entendido, mira, aquí ya tengo la conjugación del verbo ser. ¿Y cuál es? El verbo ser es el verbo kai. Entonces digo, no ka kani, kan kanki, pai kan, no kan skans, no kaiku kaiku, anguna kankichis, pai kuna kan. Ahora, aquí yo quiero decir un ejemplo. Vamos a poner Hawarichi Kona. ¿Ya? Ejemplo. Veamos, si tú quieres decir yo tengo casa, aquí tienes que entender algo. Primero pones yo. Yo, ¿cómo se dice, profesor en quechua? Yo, Jesús Semínguez. Pongo y digo ñoc o noc, ¿no es cierto? Ya está. No Karen, ya está. Es mi primer elemento. Ahora, cuando yo ya pongo este recurso, voy a poner el elemento que yo poseo. Wasi es mi elemento, el que me pertenece, que es propio de mí. Wasi. Y aquí la regla me dice lo siguiente. Que el sufijo yu, ¿a dónde se acopla? Se acopla al elemento que poseemos. Y pongo aquí, no ka, wasi, ya está. Hasta ahí estoy bien. Ahora, para complementar mi oración, tengo que poner el verbo tener, pero con ñuja en la primera persona. Cane. ¿Ya? Pongo aquí. Ñuja, vacío, cane. ¿Qué viene a decir? Yo tengo casa. O sea, para el verbo, para hablar de el verbo tener, siempre vamos a utilizar en la mayoría de los casos, ¿ya? Este tipo de conjugación. ¿Te das cuenta? ¿Me entiende? Por ejemplo, tú quieres decir, ¿ya? Ella tiene, ¿qué cosa tiene? Tiene perro. Igualito. Ella, pai. El elemento que poseemos, algo. Y a algo le aumentas yo. Mira, fíjate. Pai, algo yo. ¿Me entiendes? O sea,
En este caso, el verbo tener es un poco distinto a los demás. Y estoy poniendo aquí, pai al cuello. Y luego ya, ya está. Pai al cuello. Ella o él tiene perro. ¿Me entiendes? O sea, literalmente así va a funcionar el verbo tener en el quechua, estimados amigos. ¿Me entienden, no es cierto? Entonces, si están entendiendo los que están viendo por las redes, todo, denle un me gusta, denle corazoncito a nuestra transmisión. Ahora, esto va a variar dependiendo de la persona gramatical que nosotros utilicemos. Por ejemplo, yo quiero decir, aquí ya tengo aquí, vamos a plantear los ejemplos más distintos, ¿ya? Un momentito. Ya. Por ejemplo, ustedes, ¿ya? Tienen, ¿qué cosa? Tienen gatos, mira, gatos. Fijaos esto, estimados amigos. Gatos, ¿no es cierto? Gatos. Maestros, sesiones en que sí tenemos ñañita. El país no se omite el verbo. En este caso, estimados amigos, vaya al Ryukan. Podemos omitir, ¿ya? Pero cuando queramos utilizar, en este caso, una conjugación completa, a veces tal vez te puedes equivocar. Por eso estoy poniendo, ¿ya? Ustedes, y manejo mata ustedes, se dice ham, gatos, misi, cuna. Gatos, ¿ah? Y cuando es plural, recién le agrego el yo. Misi, cuna, yo. Ya está. Mira, fíjate. Hankuna, misi, cuna, yo. Kaipi hawarigash. Y al final, recién le agrego mi verbo. Kanki, chik. Ya está. Hankuna, misi, cuna, yo. Kanki. ¿Te das cuenta? La S que estamos utilizando aquí para pluralizar, aquí lo he puesto. Michikuna, yo. Kankis. ¿Entendido? O sea, así, estimados amigos, vamos a utilizar. ¿Entendido? ¿Ya? Los que aún quieren comunicarse, no se pueden comunicarse a este número que dejamos abajo, ¿ya? A este lado. Entonces, estimados amigos, fíjense. Creo que con esto ha sido suficiente para que entiendas un poco más cómo funciona el verbo, en este caso, tener. Entonces, el verbo tener va a tener esa característica en el caso del quechua. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros vamos al libro, está la misma explicación, pero yo te he explicado de cero, dice. Se utiliza el sustantivo que nombra lo que se posee primero, luego se añade el sufijo yug que tiene o poseedor de, y luego se conjuga el verbo ser. Estructura, pronombre, objeto, yug y verbo conjugado. No ja, kalpayuhkane. Por ejemplo, ¿ya? Cuando nosotros queremos decir, por ejemplo, yo tengo fuerza, también en este caso, estimados, suele utilizarse así. Por ejemplo, digo, yo tengo fuerza. ¿Ya? Igualito. Por ejemplo, primero, ¿cómo se dice yo? Se dice en el quechua, no. Fuerza es calpa, pero aquí tengo que agregar el yo. Ya está. No calpa yo. Ya está, que hay kamalingash. Al final pongo qué cosa? El cani. Ya está. Y terminé con Canoca, Calpayo, Cani. ¿Me entienden? Entonces, estimados, cumplamos esta estructura. ¿Ya? Chaimanda Taririnske, por ejemplo, Noja Calpeo Cani. Y para todos los casos, estimados amigos, en este cuadrito, mira, cuando nosotros nos encontramos con esto, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Fijaos esto. Utilizando, ¿qué cosa? El calpayo. Para todas las personas gramaticales puedes utilizar no calpayo cani, can calpayo canquipay, calpayo. Ya no canches calpayo canches. Aquí, estimados amigos, pay calpayo can. Muchas veces puedes utilizar de frente, pay calpayo. Pero si no quieres equivocarte,
ve despacio y pon pay calpayos can. Así. ¿Ya? ¿Entendido? ¿Entendido o no entendido? ¿Han entendido? Vamos, dale me gusta a nuestra publicación, dale. Ya, muy bien, excelente. Mira, fíjate, así de facilito es aprender quechua, diríamos. Ahora, estimados amigos, cuando ya tenemos esto, o alguien tiene alguna duda, ¿y cómo sería negativo? ¿Cómo sería negativo? A ver, imagínate, cama. Ñuka mana kalpayuk chukani. A ver, veamos, ¿ya? Ya tenemos aquí algunas expresiones afirmativas. Recuerden eso. Afirmativas. Estas son las expresiones afirmativas que nosotros estamos utilizando. Ahora, si yo quiero utilizar estos mismos ejemplos en una expresión negativa, lo vamos a hacer, ¿ya? También hasta en interrogativa, ¿ya? Mira, veamos ahí. Negativas. Entonces, para las negativas hemos aprendido algo y hemos dicho, para las negativas, estimados amigos, dos recursos. El mana y el chu. Estos son nuestros dos recursos obligatorios que debes utilizar si tú quieres plantear una expresión negativa. Y dice mana y chu. Ahora, ¿dónde va a ir? Yo no tengo casa. Entonces, como te dije, cuando quieres hablar del negativo, siempre va a ir después de quién, del sustantivo. Y pongo aquí, no jamana wasiyo, y aquí viene, wasiyo chocan. Mira, fíjate, ¿ya? Entonces, en este caso también, en la mayoría de estas situaciones, va a funcionar así. No mana wasiyo chocane. Yo no tengo casa. Así funcionaría. ¿Me entiendes? No, jamás no va a ser chu. ¿Y qué pasa si lo pongo el chu al final? En algunos casos utilizan, dicen, no jamás no va a ser hecho. Pero suena, no es tan coherente, no suena tan elegante. Por eso en este caso se utiliza. Para el verbo tener, utilizamos en el elemento que poseemos. No kamana wasiyuchu. Eso hay que entender. ¿Ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a poner para las negativas, ¿ya? Te voy a dar una opción. En este caso especial, se coloca, ¿dónde se va a colocar? En el elemento que poseemos. Eso debes entender. En el elemento que poseemos o que estamos pensando poseer. Entonces, ahí es la función, ahí se coloca el manager. Por ejemplo, ella no tiene perro, diría, ¿eh? Ella no tiene perro. ¿Y qué va a pasar en este caso? Igualito. Pai, agarro el mana y pongo. Pai, mana, algo, chucan. Puedo utilizar de esta manera. ¿Entendido? Ustedes no tienen gatos. Otra vez. Hamkuna, agarro el mana y pego aquí. Hankuna, ay Dios. Mana, y si con ayuj, chucan, ya está. Y se va completando mi oración. ¿Entendido? Entonces, estimados, ahora en fuerza igualito. Han o no jamana calpayucho. ¿Qué cosa? Cane. No tengo fuerza. ¿Me entienden? O sea, así nomás completamos cada uno de estos cuadros y no vamos a tener problemas. ¿Ya? ¿Alguien chumanacho me han entendido? ¿Entendieron o no entendieron? Allí. Ya, muy bien. Los que han entendido, dele compartir a nuestra publicación de la Mana. Manacho, Comanchenque. A ver, Pilar, vamos a ver. Eh, Janet, sí, vamos. sí lo he entendido. Solo mi duda sería, por ejemplo, ¿cómo pondría yo tengo un gato, por ejemplo, o una
una, unos. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo pondría eso? Ya, muy bien. Muy bien. ¿Quién más no ha entendido? A ver, otra pregunta más para poder volver a repetir. Ya. Mira, ajá, excelente pregunta. Estimados amigos, cuando nosotros queremos hablar de pronombres indeterminados, ¿ya? O digo artículos indeterminados. Artículos, ya. Artículo indeterminado. ¿Cuál es en el quechua? Es el huk, ¿ya? Huk. Este es el artículo indeterminado. Y esto significa no el número uno, sino significa un o una. ¿Me entiendes? Un o una. ¿Ya? Ahorita vamos a hacer la diferencia entre Ñujanchik y Ñujaico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ella no tiene, vamos a poner esto, esta oración. ¿Ya? Aquí abajito. Ya, no tiene un perro. Ya, aquí vamos a poner, ¿ya? Yo, mejor de cero, para que no se equivoque. Yo tengo un perro. Pero en este caso es indeterminado. Me está diciendo, yo tengo un perro. No está dándome una cualidad exacta. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Este un viene a ser el artículo indeterminado. Entonces, ¿qué hago? Yo, tengo cani, ya está. Ahora, ¿qué voy a poner? Voy a poner perro, un perro. Y aquí pongo ñuqa, un, jo, al, jo, yo, cani. Yo tengo un perro. ¿Te das cuenta? Pero muchas veces tú vas a decir, no, pero profesor, eso parecen números. Puedes utilizar, mira, para que no sea tanto así o no te equivoques, no sea ambigua esta expresión, ¿qué puedes hacer? Tú puedes poner un color más. Yo tengo un perro Negro. negro. Aquí sí varía. Ñuqaqa yana al tuyo. Aquí sí va a variar. ¿Ya? Entonces, podemos utilizar así. Algunos dicen ñujapa. Ñujapa huk yana algo y can. También puedes utilizar. ¿Ya? Ñujapa huk yana algo y can. Es una variación lingüística del quechua dependiendo de la zona. ¿Ya? En Chanca puedes decir ñujapa huk yana algo y can. Pero en el quechua collado dicen ñuja huk yana algo y can. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, ahora, luego, ¿ah? ¿Cómo dicen? Claro, podemos utilizar ñuqa ello al rican. Ahora, mira, veamos algo más. Ya conocí el artículo indeterminado. Ahora, ¿qué más puedo utilizar? Si ya tengo aquí una negación, una expresión afirmativa en esta primera parte, una expresión afirmativa, voy a poner una expresión negativa. Simplemente siguiendo la misma regla. Mira, si en una expresión afirmativa dije yo tengo un perro negro, en una expresión interrogativa o negativa simplemente vamos a agregar yo no tengo un perro negro. Y estoy en este caso negando la expresión no tengo un perro negro. ¿Y qué va a hacer en este caso? Simplemente agrego ñoja, mana, joyana al joyo, chocane. Ya está. Y aquí estoy poniendo los recursos que me permiten utilizar o los recursos para la negación. Aquí está. Yo no tengo un perro negro. Ahora sí es negación. ¿Entendido? ¿Ya? ¿Me están entendiendo, no es cierto? Y Entonces, esto, chic, para interrogativo, ¿cómo sería? ahorita llegamos a eso, ¿ya? Ahora, estimados amigos,
Cuando nosotros estamos haciendo esto, creo que Jim dijo, no entendí. ¿Cuál es el elemento poseedor aquí? La casa. Aquí, el elemento poseedor es el perro que poseemos. El elemento que posee es el misi. Entonces, ¿dónde pongo mi negativo en caso del verbo tener? Después del sustantivo y en el elemento que poseemos. Nada más. Eso es lo que tú tienes que entender. ¿Ya? Algunos dicen ñujapa, dependiendo, ¿eh? Por ejemplo, si tú quieres utilizar ñujapa, pues ñujapa, manda calpayuc chucani, no, en este caso es variación lingüística, va a variar, ¿ya? Muy bien. Ahora, una expresión interrogativa, ¿cómo sería? ¿Ya? Su. Fácil. Mira, veamos esto. Si aquí quiero hacer o plantear una expresión interrogativa, diría, yo tengo un perro negro. ¿Ya? Yo tengo un perro negro. Esa sería mi pregunta. Oye, yo tengo un perro negro. ¿Y cómo puedo decir? Ñoja yana al yo también gane. Entonces, estimados amigos, para que conozcas un poco más, cuando se habla de un verbo que podríamos considerar como irregular en el quechua al verbo tener, también va a tener algunas reglas que son muy distintas. ¿Ya? Porque normalmente el chu podrías poner al final, pero por lo que es el verbo tener, ¿qué va a pasar? El chu se va a colocar en el objeto que poseemos. Esa es la única diferencia que tenemos que entender. ¿Me entienden? ¿Ya? Muy bien, estimados amigos. Entonces ya tenemos, yo tengo un perro negro, ñoja, jo, ya no estoy chucane. Puedo preguntarme, hoy yo tengo un perro negro. ¿Y cuáles serían las posibles respuestas a esta pregunta? Sería, primero, Ari, o simplemente ponen mana. Mana. Ya está. O Manchanguicho, o Manchani, ni manco. Un saludo para Sara Natasha. Alientota, alientota. Muy bien, estimados. Ese es el trabajo que en los tres casos, interrogativo, negativo y afirmativo. Ahora, ¿qué va a pasar? También podemos hablar en un tiempo futuro. Pero ¿cómo sería en un tiempo futuro? Esa es la pregunta. Todo esto es un tiempo pasado. ¿Ya? Pero digo presente. También podemos hablar en pasado y en un futuro. Veamos. Aquí en la pantalla está nuestro número para los que no tienen. Dice, ¿cómo hablar aquí en tiempo futuro? Ya dejamos Pachepi. Futuro. A ver, alguien creo que ha comentado. Vamos a ver, ¿ya? Ya, Checho dice, ya. Veamos, mira. En un futuro. ¿Cómo es el caso del tiempo futuro para todos? Y mira, Takamari, Pachapi. Para el Pacha o Panache, vamos a utilizar algo. La conjugación del verbo kai. Y la conjugación sería kasaj. ¿Ya? No kasaj, yo seré. Kan, kanki. Kai, kanka. No hanchis. Ka, sunchik. No haiko. Kasajko. Hankona. Kankichik. Y paikuna. ¿Qué cosa? Kan, kako. Ya está. O sea, tú puedes trabajar también con el tiempo futuro. Entonces, ¿cómo tú puedes trabajar con el tiempo futuro? Mira, aquí ya te estoy dando los recursos, ¿eh? Dice, tiempo futuro, no casa, han, can, pecan, no caso, no hay casa, una can, una can, pero, ya, yo quiero poner en el tiempo futuro. Por ejemplo, diría, yo tendré, ¿ya? Un perro. Otro ejemplo. Yo tendré con edades 25 años. Yo, ya, hasta ahí nomás. Dos ejemplos van a ser suficientes para que tú entiendas. Aquí estos ejemplos
en un tiempo futuro, cuando dice, oye, yo tendré tanto, yo tendré aquello. Ahora, ¿qué va a pasar con estos ejercicios, que están en castellano? Y matata ruwaiba, con anja, Jesús así me dice, mat ijrar varisun su marchata. Primero encontramos, Ñuqa, yo, no, ñuqa. ya, no, Tendré tendré kasaq. casa. Ahora, hasta aquí estoy bien. Mira, fíjate, estimado. Yo tendré, no, casa. Kasaq. Pero este tendré solo va a funcionar cuando yo estoy utilizando en presente. algo. O digo en el Ñuqa verbo huk tener. allquyuq Pero kasaq. aquí pongo ñuqa, huk, Allquyuq. alquyuq, casa. Ahí está, yo tendré un, No, y estoy completando aquí. Ñuqa, huk, alquyuq, casa. Así sería la estructura. Yo tendré un perro. Ñuqa, huk, alquyuq, casa. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, estimados amigos, mira, fijémonos esto. Yo tendré 25 años. Imagínate caer Jesús así me pirrimare coma. Ñuqa, Por ejemplo, noca, casa, ya está. Mira, yo tendré, voy a poner con un color azul o celestito. Y noca casa también. Ahora voy a poner el número. iskay 25. chunka pishqayuq. Iskay, Chunka Nunca pishqayuq. ¿ya? Pishqayuq. Wata, Pizca, Pizca, Watayo, Huatayo, casa. Casa. Kasaq. ¿No es cierto? Va a depender mucho, estimados amigos. Si tú no vas a poner la denominación años, aquí, si no pondrías años, de frente diría, no, es que chunca pizca y yo, casa. Pero como ya nos habla de guata, entonces pongo guata yo, casa. Por eso es que estoy poniendo el guata. ¿Me entiendes? O sea, mira hasta aquí, es que chunca, pesca guata yo. Debe ser el recurso que nos complementaron. ¿Entendido? ¿Ya? Ari, Pero ¿por qué Kazaj, estimada Mar, no iría? ¿Y qué pasa si el Kazaj pongo aquí? No Kazaj es que chunca pizca guatayo. no A tiene ver, sentido. No tiene sentido porque estaría por el verbo. ¿cuál es el problema? ¿Qué está pasando aquí? Yo tendré. Tenemos que respetar El una verbo está yendo estructura después real. del verbo. No Kazaj. La estructura ahí siempre va a ir. ¿Ya? Entonces hay que tener esa idea. Cintia, muy bien. ¿Ya? Sara, Natasha también, muy bien. ¿Se dan cuenta, estimados amigos? Aquí disminutos habla del quechua. ¿Ya? Ay. Empieza a ser idioma mucho, a ver. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Con cada uno de estos puede funcionar. Por ejemplo, canquechik. Canquechis es para ustedes. ¿Y cómo puedo hacer un ejemplo con esto? Puedo poner, ustedes tendrán, ¿qué cosa? Tendrán 10 años, por ejemplo. Estoy hablando de ellos. Oye, ustedes tendrán 10 años. ¿Cuándo? De aquí de 5 años. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo mismo. Yo agarro al tema del sujeto sustantivo, ustedes, y pongo como hamkuna. Aquí está, mira. Hamkuna. Tendrán, a ver, can, kichik. 10 años. 10. Chunka, Chunca, Watayo, Watayo, Kankichis. Kankichis. ¿Te das cuenta? Ancona, Chunca, Ancona. Watayo, Kankichis. Ustedes tendrán 10 años. Chunka, Ahora, lo que estamos haciendo aquí es una expresión afirmativa. Pero, profesor, yo ya aprendí afirmativa, quiero negativa. Va a pasar lo mismo. Si yo quiero decir ustedes, quiero decir ustedes no tendrán 10 años.
estoy negando. Ustedes no tendrán 10 años. ¿Cómo puede ser la negación de esto? Va a seguir la misma. Hankuna, mana, Ustedes, hankuna, Hamkuna. mana, Mana, guata, ahora, mana, chunka, estimado, guata, yofchu, kankichis. ¿qué vamos a poner? Voy a poner mi verbo. Hamkuna Kankichi. Ahora completo todo y más. Y vendría a ser de la siguiente manera. Hamkuna Mana, 10 años. ¿Cómo sería 10 años? Chunka, 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 guata, yuf, Watayu, kankichis. Chu, Kankichi. Ya está. Hankuna, Mana, Chunka, Watayu, Chu, Kankichi. Y aquí estoy negando mi oración. ¿Ah? Entonces, estimados amigos, tenemos dos elementos de negación. El chu y el mana. Que estos siempre van a ir de la mano, sea como sea en cualquier momento, siempre van a ir de la mano. ¿No estás conforme? Puedes plantear esta misma expresión. ¿Con qué? Si has planteado una expresión negativa, también estás en la posibilidad de plantear una expresión interrogativa. ¿Y cómo es eso, profesor? Dirán. Aquí te voy a enseñar. Cuando nosotros queremos plantear una expresión interrogativa, ¿qué va a pasar? Aquí dice, ustedes tendrán 10 años. Aquí, para que sea interrogativa en el castellano, solo le agregas pues un signo de Chu, interrogación. Ustedes tendrán 10 años. ¿Y qué va a pasar en este caso en el quechua? Imat Jesús en Boremu. Hankuna, el chu solo se pega a quién, como en el primer caso. ¿No es cierto? Chunka batalla chankichi y simplemente interrogación. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, estimados amigos, ya tenemos el verbo tener en sus diferentes clases. Afirmativo, negativo e interrogativo. negativo. Walter, a ver, vamos adelante, estimado Walter. En caso yo quiera nombrar varios objetos o animales, por ejemplo, tengo un perro, un gato, un caballo, a cada uno de los sustantivos tengo que poner el término yug o solamente al final o al último. A cada uno, ¿Me entiendes? ¿ya? Al cuyo. Por ejemplo, Sí, muy bien, buena observación. Yo tengo un perro, un burro, una vaca y un gato. y un gato. Ya, mira, veamos aquí. Entonces, mi oración dice, yo tengo un perro, un burro, una vaca y un gato. Ahora, lo primero que tú tienes que hacer, estimado, es reconocer el sujeto y el verbo conjugado. Y aquí está, mira. Tengo es el verbo. Yo tengo, digo. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Voy a agregar o voy a traducir? Yo viene a ser como no. Tengo. Cani. Hasta ahí estoy bien. Pero aquí al medio, chicos, aquí al medito, va a ir todo el otro bloque que estamos viendo aquí arriba. No. Un perro. Algo. Yo. Coma. Un burro. Jo. Jo. Asno yo. Una vaca. Huaca. Huacayo. Coma. Un gato. ¿Cómo sería? Misillo. Por misi y yo. Y aquí, como es el i en numerativo, ¿qué voy a hacer? Ima. Le agrego el ima, ¿no es cierto? Hoj misi yo. Can. Ima, can. Ya está. Y mi oración o mi expresión está completa. Siempre para todos los casos hay que ponerle lo que les dije, el yo. No, aquí está. Siempre en cada caso hay que poner, en cada objeto que poseemos. ¿Entendido? ¿Ya?
Muy bien, estimados amigos. Entonces, ahora lo que nos falta Una trabajar, consulta, Yachachi. adelante. Y podríamos solamente decir en quechua, ñuqa huk allquyuq, asnuyuq, waqayuq, misiyuq, ima kani. Solamente el huk lo pongo al inicio y lo empiezo a enumerar nada más. ¿Se podría Claro, o no se también puede? puede ser, ¿no? Pajoc, aljoyo, huacayo, misiyo, asnuyo, jemacani. Puede ser generalizar uno solo, ya para englobar. Pero está bien, así se podría hacer también esa Sí, oración sin... se puede hacer, Ya. ¿ya? De eso no hay problema. Ay, Muy bien, estimados amigos. Ahora, cuando nosotros vamos al libro, vamos a encontrar esto, ¿ya? Y él les ha explicado en el futuro, ¿ya? Ahora, ejercicio práctico. No, acá el pejo cani, yo tengo fuerza, dice. No, acá el pejo cas, yo tendré fuerza. No, acá el pejo canca el pejo cani, tú tienes fuerza. Ejercicios, ¿no? Dice, traduce al quechua usando el yug y el kai. Yo tengo un hermano. Y me dijo más Jesús y me dice, a ver. ñuqa wayqiyuq kani. ¿Ah? Ñuqa wayqiyuq kani. Guajillo, Kani. can. Ya está. Yo tengo un hermano. Pero un hermano falta. Entonces, podrías aquí, no, ja, guajillo, cani. Yo tengo un hermano. ¿Entienden? Ya lo demás lo van a hacer ustedes. Ya ¿Por vamos. qué borrar? ¿Por qué se adelanta? ¿Cómo? No termina de copiar. Sí tiene Gracias. el no guajillo, cani. ¿Ya? ¿Qué más? Por ejemplo, dos. ¿Ya? Todo está en el libro, chicos. Todo está en el libro para que puedan ver. Dice, tú tienes dos amigos. ¿Cómo diría? A ver. Kan, iskay, Am, Iskay, masiyuq Masi, kan. Kanki. Ya está. Yupi. Iskay, Masi, Kanki. ¿Entendieron? Tú tienes dos amigos. Ejercicio 2 dice, completa las oraciones. No hakani, dinero. Dinero, ¿cómo se dice? Kulki, Y pongo aquí, polke, kiyuq, kani. No hakolkeyo, kani. Yo Kani. tengo dinero. 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 Muy bien. Aquí los demás son trabajos muy sencillos. Recuerden de hacer siempre los ejercicios. Dios. ¿Ya? También. Entonces, ahí terminaríamos con el verbo tener, que tiene una característica muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Ahora, estimado, tenemos el conector GINAS, ¿ya? Entonces, ¿se recuerdan para qué sirve la S al final de una palabra? A ver, ¿para qué se agregaba una S al final de una palabra? Por ejemplo, aquí puedo poner huacas, aljos. Pluralizador. ¿Para qué sirve? Pluralizador. Se dice ¿Plural? que se hace algo así. Pluralizador. Plural, pluralizar varios. Huacacuna. A ver, Vacas, varias vacas. Ay, no sé por qué. no creo que sea pluralizadora, porque si sería pluralizador estaríamos hablando en el Huacacuna castellano. tendría que ser. significa, dice, Huacacuna. No, pero si lo dice, huacas. ¿O no? A ver, piensen. A los amigos que nos escriben Ya, aquí les Chachi, eso no significa dice, duda o algo así. muy bien. En este caso, estimados amigos, lo que estamos viendo aquí en la pantalla es un caso del dice. Cuando tú te encuentras una S, la expresión dice es vaca. O dice la vaca, podría ser. Pero el dice siempre se va a traducir a dichos que no están comprobados en una S. Aljos, y dices, aljos, que vendría a ser, dice el perro. O sea, así se va a traducir.
¿ya? Entonces, no se equivoquen. Muchos dicen, no, es pluralizador. No, no es pluralizador, sino es un recurso que te da esa idea de qué, ya, esa idea del dice, de una acción que no está comprobada. ¿Y cómo sería el plural? El plural sería, pues, huaca con. Huaca con las vacas o vacas. Aljos, no se dice aljos también, ¿cómo sería? Aljo con. Ahí está, aljo con. Los Los perros o los canes. Ya está. ¿Me entienden? Y ya, Entonces, Chachi, sería Alcos dice el perro o dice es perro. dependiendo, ya dependiendo. Ya, por ejemplo, mi oración sería aljos jamón. Aljos, mi justa ya, mi justa. Estoy diciendo, dice el perro comió. ¿Te das cuenta? Comió. Dice el perro comió. Aljos, ¿ya? Mi justa. Y si yo digo aljos, podría ser dice es perro. Cualquiera de las dos. Esto va a tener que variar o cambiar la traducción dependiendo del contexto de una oración. ¿Entendido? Va a depender mucho del contexto. Por eso aquí estamos viendo, por ejemplo, cuando el contexto es dice es perro, estoy diciendo, oye, dice ese joven es perro, aljos. Te estoy diciendo, tal personita es perro, dice. O sea, para eso sí. ¿Me entienden? Entonces eso hay que tener en cuenta. Ahora, estábamos viendo aquí bien, cuando utilizamos ginas. Ginas viene a ser dice, es así, ¿ya? Dices así. Entonces, cuando haces una comparación, ¿ya? Dice, después de un sujeto, ahora vamos a ver aquí, ¿no? Dice, Juan Sijamun, podemos utilizar, dice Juan, bien, María Spuklian, también se utiliza, ¿ya? Dice María juega. Puede ser, Nyohas Yangani, Hamsi Hamunki, Hamsi Hamunki, dice que tú vienes, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces ya tenemos aquí, mira. Juan Sijamun, dice Juan, bien. Pero ojo, estimados amigos, este caso de la si, de la S, solo se utiliza con sustantivos, no se utiliza con verbos. O también he visto, mi junsi, dice come, taquinsi, dice canta, pero también se puede utilizar. ¿Ya? Veamos a ver algunos ejemplos, dice. Ejemplos modo afirmativo. Juan Sijamun, dice Juan vino, o viene. María Spuglan, dice María juega. Ñujas, vendría a ser aquí, Llangani, dice yo trabajo. Hamsi Hamunki, dice que tú vienes. Paikunas, Tuzungaku, dice ellos bailarán. ¿Ya? Paikunas, Tuzungaku. Aquí, dice que Pedro baila. Dice que Pedro. Entonces, ¿cómo sería mi oración? Diría, Pedros, tus. Ya está. Pedros, tus. No estoy diciendo de Pedros en castellano de varios, sino estoy diciendo de que Pedro dice que Pedro baila. Pedro es tuzo. O puedes utilizar, dice que yo cantaré. Yo cantaré. No ca. No cas. Ta aquí. Sa. Ya está. Dice que yo canta. ¿Me entienden? Estimados. Entonces, no cas ta aquí. Sa. Dice que ustedes juegan en la calle. Y dice que ustedes, ¿cómo se dice? Ham con. Bueno, hamkunas juegan en la calle. Ijlupi, puklan, kich. Ya está. Hamkunas, puklan, kich. Y así Otra puedo. consulta, profesor. Paikuna, cuando termina en una vocal, se aumenta la S y cuando termina en una consonante la si, pero ahí he visto en un ejemplo Paikunasi Tuzunjaku. ¿Eso está bien? ¿No debería ser Paikunas Tuzunjaku? Ya, muy bien la observación. Alguien está atenta aquí, ¿eh? Ya. Es así.
Dos reglas muy importantes, estimados amigos. Dos reglas. Utilizas la S solamente cuando la palabra termina en vocal. Es una regla. ¿Ya? Y utilizas la sí en lo contrario, cuando termina en consonante. Así va a ser. Esas son las dos reglas. Entonces, aquí, por ejemplo, Juan sí está bien. Marías, no casi, aquí me había equivocado. Ham sí, está bien. Paikunas, todos son caco. También hay un errorcito. Pero lo demás está bien, estimados. ¿Ya? Muy bien, estimados. Ahora sí, a trabajar, a trabajar. A ver, veamos. Nocas, Juansi, Ham, ¿ya? Dice que yo trabajo Nocas, Yancani, podemos utilizar. Y estimados, entonces tienen la tarea desde la página hasta la página 67. ¿Ya? ¿De qué página van a trabajar? Desde la página 64, creo que es. ¿Ya? Trabajo en casa, 64. Ari. ¿Ya? Aquí está, tarea 64 a 67. Eso, por favor, trabajen para el día miércoles, ¿ya? Aquí está también nuestro número. ¿Alguna pregunta, duda para que me vaya? Me siento un poquito mal con la tos, la garganta me está afectando. Chicos, ¿qué dicen? Vamos, Walter, ¿cuál es tu pregunta? Solo una última, profe. Vamos. Ya que hemos agarrado el tema de cumplir años, ¿cómo se diría cumplir años en quechua? Guatajuntay. ¿O cuántos años? Guatajuntay. Cumplir años, ¿ya? Ya. Guatajuntay. Ya, muy bien. Muy bien, amigos, ya terminamos nuestro curso hoy día. Entonces, escriben los que aún no nos han escrito y nos vemos el día miércoles a las 8 de la noche a través de Meet. ¿Ya? Una preguntita. Amigo, ¿cómo se dice en quechua? Amigo Masi, algunos dicen compa, pero va a depender. Masi o compa te van a decir. Compita. Gracias. ¿Ya? Ya, muy bien, estimados amigos. Entonces, nos vemos el día... Tinkunanchis kama yachachi. Tinkunanchis-kama. Topakusonchis, ya, topakusonchis. Maypi asistencia churana. Tupananchikama yachachi. Amigos, voy a actualizar recién algunos videos que hemos... Maypi asistenciata. No hay asistencia, solo tienes que hacer tu trabajo y dar tu evaluación semanal. ¿Ya? Yes. Alguien. Ya. Topasonchis, Rezaj. Chicama. No le gusta natación. Min chakama yachachi. Min, checame, ya, Menchacam.